Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema el fenómeno del niño. ¿En qué consiste el fenómeno del niño? Es un proceso climático que aparece regularmente hacia el mes de diciembre y en América del Sur afecta principalmente las costas del Perú y Chile. Este fenómeno afecta la parte oriental del Océano Pacífico, calentando sus aguas. Normalmente la temperatura del océano en la costa peruana se ubica entre los 17 y 18 grados centígrados, pero durante el fenómeno del niño puede sobrepasar los 20 grados centígrados. Los vientos alisios refrescan esta zona cercana a la línea ecuatorial y permiten que las aguas del Océano Pacífico Oriental estén más frías que las del lado occidental. Pero cuando estos vientos se debilitan, el agua cálida cercana a las costas orientales de Australia se desplaza hacia la costa occidental de Sudamérica y hace que las condiciones normales de esta zona del océano cambien. Consecuencias del fenómeno climático. Estas son algunas consecuencias del fenómeno del niño. Cambio del patrón de humedad. El aumento de la temperatura produce mayor evaporación del agua de los océanos. Es por ello que se incrementan las lluvias y se producen inundaciones. Sequías. Las áreas montañosas reciben menos lluvias, al igual que el área de contacto entre los Andes y el Amazonas. Pérdida de biodiversidad. Se producen incendios forestales, la muerte del ganado y la pérdida de cosechas, y modificaciones en las cadenas alimenticias. Los peces del océano migran a otras aguas, lo que trae consecuencias sociales y económicas a quienes dependen de la pesca. El fenómeno de la niña. Su nombre se debe a que es un fenómeno opuesto al del niño en tanto provoca los efectos contrarios. Se produce un enfriamiento de la temperatura de la superficie del agua del océano. Aparece regularmente después de que ha ocurrido el fenómeno del niño y es producto de la búsqueda de equilibrio que realiza el planeta para recuperar su dinámica normal. Avanzamos. Encontramos medidas de prevención y mitigación frente al fenómeno del niño. Teniendo presente que los efectos por el niño y la niña son variables dependiendo de la región de que se trate, también varían las medidas de prevención y mitigación que se deben tomar. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMI, recomienda las siguientes medidas. A nivel nacional, las medidas de prevención serían garantizar el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas, emitir alertas periódicas, realizar programas de gestión de riesgo y realizar simulacros periódicos en coordinación con las entidades que realizan el estudio regional del fenómeno del niño. En cuanto a las medidas de mitigación a nivel nacional, activar el Sistema Nacional de Riesgo o de Gestión de Riesgo, facilitar el transporte de los organismos de socorro, establecer sistemas de seguros sobre la infraestructura que se pueda ver afectada y proponer partidas presupuestales extraordinarias para atender a los damnificados. En cuanto a las medidas de prevención en la costa, realizar estudios que identifiquen posibles afectaciones humanas y del entorno natural, realizar mantenimiento periódico a las infraestructuras de comunicación, realizar campañas de vacunación para disminuir el riesgo de enfermedades como fiebre amarilla, realizar y promover el mantenimiento de tuberías de desagüe y techos de todas las edificaciones y coordinar la acción de las entidades regionales y locales encargadas de la gestión de riesgo. En cuanto a las medidas de mitigación en la costa, promover la realización de actividades económicas alternativas a la pesca, promover el consumo de alimentos que no sean de origen marino, realizar campañas de vacunación y de manejo de aguas estancadas
para mitigar enfermedades, realizar campañas de salud para evitar enfermedades relacionadas con el consumo de agua no potable y evitar la mala disposición de los residuos sólidos para evitar la contaminación de las fuentes hídricas. En cuanto a las medidas de prevención en la sierra y en la Amazonía, realizar estudios que identifiquen poblaciones, actividades y obras de infraestructura más vulnerables a los incendios forestales, sequías y falta de agua. Construir embalses para mantener reservas de agua potable y regular la temperatura. Realizar campañas de salud para evitar enfermedades relacionadas con el consumo de agua no potable y coordinar la acción de las entidades regionales y locales encargadas de la gestión de riesgo. En cuanto a las medidas de mitigación en la sierra y en la Amazonía, promover campañas de ahorro de agua, evitar quemas en sitios abiertos, mantener activos los sistemas de vigilancia, atención y control de incendios de la cobertura vegetal, construir pequeños cuerpos de agua para regular la temperatura y disminuir el efecto de las heladas, reducir la exposición prolongada a la radiación solar directa para evitar insolaciones y disminuir los efectos nocivos de los rayos ultravioletas. Avanzamos a la siguiente página del texto y aquí encontramos la protección internacional del ambiente. Organismos internacionales de protección del ambiente. Uno de los grupos mundiales más representativos que trabaja a favor del ambiente es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este organismo internacional para la evaluación del cambio climático se conformó en 1988 por la Unión de Intereses del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. Su objetivo es suministrar información científica actual sobre el estado del cambio climático y sus impactos ambientales y socioeconómicos. En 1990, justamente, este panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático entregó un informe en el cual concluyó que el calentamiento global de origen antrópico era real y pedía a la comunidad internacional tomar decisiones para frenarlo. Por ello se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue firmada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, conocida como Cumbre para la Tierra o Cumbre de Río. En la actualidad, el IPCC se encarga de elaborar investigaciones científicas globales y de supervisar las que se realizan en las regiones. La Convención Marco comenzó labores en 1994. Cuenta a la fecha con miembros de todas las partes del mundo y ha sido ratificada por 195 países. Esta convención sugiere a los países elaborar un plan nacional de acción para la adaptación, con el fin de identificar las actividades que respondan a las necesidades más urgentes del cambio climático en cada país. Este proceso debe ser participativo y debe incluir diferentes perspectivas locales. El Protocolo de Montreal de 1987 fue diseñado para disminuir las emisiones de gases y sustancias que afectan la capa de ozono, responsable de la protección contra los rayos ultravioletas del Sol. Este acuerdo ha sido ratificado por todos los países miembros de las Naciones Unidas y gracias a un fondo multilateral ha permitido el financiamiento para la disminución de las sustancias peligrosas en los países de menores ingresos. Además, ha estimulado cambios tecnológicos para reducir las emisiones de gases. El Protocolo de Kioto de 1997. Su objetivo principal es la disminución de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Para ello hace una diferencia entre los tipos de países y las responsabilidades que tiene cada uno. También establece metas vinculantes de reducción de emisiones
para 37 países industrializados, incluidos los de la Unión Europea. La firma de este protocolo determinó mecanismos de cumplimiento y por eso su adopción ha sido lenta. Continuamos a la siguiente página y aquí encontramos logros reales de los acuerdos internacionales. Desde la década de 1970, la preocupación por la cuestión ambiental comenzó a posicionarse dentro de la agenda política y social de los países del mundo. Desde la aparición del llamado Informe del Club de Roma de 1972, la evidencia científica mostró que el consumo acelerado de los recursos de la Tierra se sigue intensificando y que las repercusiones en el corto y largo plazo se acentuarán. Efectos de los acuerdos de protección ambiental. Los acuerdos internacionales sobre protección ambiental han permitido una creciente concientización de la sociedad acerca de la importancia del ambiente en la vida cotidiana y de la responsabilidad con los demás seres del planeta, tanto con los que la habitan en la actualidad como con los de las futuras generaciones. Además, han incrementado el conocimiento de cómo funcionan muchos sistemas y procesos naturales de los cuales se ignoraba incluso su existencia. En esta medida, este tipo de acuerdos fomenta la cooperación internacional y asegura la existencia de organismos permanentes que hagan seguimiento a algunas de las problemáticas más sensibles, entre ellas el calentamiento global. Han surgido instituciones públicas encargadas de hacerle seguimiento al estado de los recursos naturales y los ecosistemas de cada país. También han surgido organizaciones locales, comunitarias, que se preocupan por hacer supervisión de los compromisos adquiridos por los gobiernos. Muchos de los acuerdos se han criticado porque los compromisos reales de los países se consideran tenues. La Convención sobre el Cambio Climático aún no logra que los países que más emisiones de gases de efecto invernadero generan se comprometan a una verdadera reducción. Los argumentos para evitar estos compromisos derivan en justificaciones económicas. Por ejemplo, Estados Unidos afirma que una reducción de sus emisiones supondría la disminución de la competitividad de sus empresas y por lo tanto de su estilo de vida. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.